Buen día, ¿cómo se encuentran? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, correspondiente al día viernes 28 de mayo del 2020. Y la asignatura es Matemáticas tres. El tema va a ser lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. El aprendizaje que el alumno identifique conceptos y propiedades algebraicas de manera profunda y significativa. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Es una forma de traducir, ¿sí?, símbolos, números y letras. A veces podemos representar por medio de expresiones algebraicas frases cotidianas, ¿sí? Entonces aquí es buscar la manera de interpretarlas y de profundizar en ellas y saber sus significados. Con estas expresiones algebraicas podemos manipular cantidades desconocidas o conocer también algunas cantidades desconocidas a través de estos símbolos, ¿sí? Para empezar, vamos a recordar un poquito que las letras que más se utilizan para las expresiones algebraicas son las primeras letras del abecedario o las últimas, como son la letra A, B, C, o la X, la Y y la Z, ¿sí? Estas letras a nosotros nos van a representar cualquier número nos van a representar. Casi siempre cuando son valores conocidos se le asigna estas letras, valores conocidos. Y cuando son valores desconocidos, se les asigna estas letras, ¿sí? Ahora, también vamos a recordar
lo que significa un término. Por ejemplo, si yo tengo aquí 3x al cuadrado, el número 3 me representa a mí estas letras, ¿sí? Ahorita les digo, el número 3 son mi coeficiente. X viene siendo mi literal, la literal. Y el número 2 viene siendo el exponente. Y este es un término. A todo esto se le llama término algebraico. ¿Por qué término algebraico? Porque tiene símbolos, números y letras, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un término, vamos a recordar también que se le llama monomio. Cuando tengo dos términos, se le llama binomio. Y cuando tiene tres términos, se le llama trinomio. Y más de tres términos, polinomio, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ir aplicando esto de lo que es la expresión algebraica. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, si yo les digo un número cualquiera, pues vamos a representarlo con cualquier letra. Va a ser la letra, por ejemplo aquí, representa un número cualquiera, X. Y si yo les digo la suma de dos números diferentes, ¿sí? La suma de dos números diferentes ¿cómo la representaríamos? Sería X, este es un número, y como me dice a mí que son dos números diferentes, entonces yo ya no puedo utilizar otra vez la X, tengo que utilizar otra letra, y me dice que es la suma de dos números, entonces yo puedo poner aquí X más Y, o también puedo poner A más B, ¿sí? O cualquier otra letra, pero casi siempre se utilizan estas letras, ¿sí? Y aquí me está representando la suma de dos números. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, la diferencia de dos números. La diferencia de dos números. ¿Qué significa diferencia? Aquí fue suma. Aquí me está diciendo diferencia. Entonces quiere decir que es una resta de dos números. Voy a utilizar las mismas letras X, pero aquí en lugar de suma voy a poner el signo negativo y Y. La diferencia de dos números, que también pudiera ser A menos B. ¿Sí? Aquí ya estoy representando la diferencia de dos números. Otro ejemplo sería el producto de dos números. El producto de dos números. Producto. ¿Qué significa cuando en matemáticas decimos producto? Significa que se están multiplicando, ¿sí?
Entonces yo tengo que hacer esta expresión por medio de una multiplicación de dos números. Entonces yo pondría aquí X, no puedo poner aquí la crucita para indicar el por, también se puede indicar por este medio así, X por Y, o simplemente sin poner nada, porque cuando nosotros ponemos así y que no hay nada entre letra y letra, significa que se están multiplicando. Otra forma puede ser utilizando los paréntesis, X por Y, el producto de dos números. Esta forma representa a esta expresión. Esta expresión algebraica representa este término. Muy bien. Otro ejemplo, el cociente. El cociente de dos números. ¿Qué significa cuando decimos cociente? Significa que estamos hablando de una división. Entonces, tengo que poner yo aquí X que divide a Y. El cociente de dos números, ¿sí? O también puede ser A entre B. ¿Sí? Entonces fíjense bien, suma, resta, multiplicación, división, suma, diferencia, producto, cociente, entre dos números. Ahora sí, vamos a borrar esto para hacer espacio y poner otros ejemplos. Muy bien. El cubo de un número. ¿Qué significa el cubo de un número? Pongo el número representado por cualquier letra y luego me dice que es el cubo. Entonces aquí yo pondría el cubo. Lo mismo si dijera aquí el cuadrado de un número, entonces yo aquí tendría que poner un 2, ¿sí? Pero aquí me está diciendo en este caso que el cubo de un número. Ahora fíjense bien en el que viene. Dice el triple del cuadrado de un número. ¿Cómo representarían ustedes esto? El triple del cuadrado de un número. Primero me está hablando del cuadrado de un número. Entonces yo tengo que poner el cuadrado de un número. Pero me dice que el triple, 3 veces. Entonces tengo que poner aquí el 3. El triple del cuadrado de un número. Otro ejemplo. La suma de los cuadrados de dos números. Fíjense bien, la suma de los cuadrados de dos números. Entonces son dos números, X más Y, pero me dice que de los cuadrados de dos números. Entonces tenemos que poner aquí el cuadrado de los dos números, ¿sí? Sería esa su representación, la suma del cuadrado de los dos números.
Ahora vamos a ver otra. La quinta parte del cubo de un número. La quinta parte del cubo de un número. Entonces hay que escribir primero el cubo de un número. El cubo de un número. Pero me está pidiendo solo la quinta parte. ¿Qué tengo que hacer para expresar la quinta parte? Pues la tengo que dividir entre 5, ¿sí? Entonces pondría yo así. El cubo de un número, la quinta parte del cubo de un número, ¿sí? Y vamos a ver otras expresiones, otras 3 más, y luego vemos unos ejemplos más complicados para que se vayan relacionando con ellos. Esto se va dando con la práctica. ¿Por qué estamos repasando la expresión algebraica? Porque cuando vimos el tema anterior de las funciones lineales, hay muchos problemas en los que los encabezados te los ponen por medio de expresiones algebraicas, como la edad de Carlos es el doble de la de Juan, o como la edad de María es el triple de la de Edna. Entonces, por eso es que estamos repasando lo que son expresiones algebraicas, para que no vayan a tener un problema equivocado solo por malinterpretar el problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. El producto entre el doble de un número el producto entre el doble de un número y la tercera parte de su consecutivo. A ver, el producto entre el doble de un número y la tercera parte de su consecutivo. ¿Cómo le haríamos aquí? Fíjense bien. El producto entre el doble de un número y la tercera parte del consecutivo. Si me está hablando de un número y el consecutivo, entonces podemos poner aquí x más 1. Ya estamos hablando aquí de un número, ¿sí? Y el consecutivo. Pero me está diciendo que la tercera parte. Entonces tendríamos que dividir entre 3, ¿sí? Pero al principio me dice el producto entre el doble. El producto, ¿qué quiere decir? Que es una multiplicación, ¿sí? Entonces tengo que poner una multiplicación y poner el doble del producto. Este sería mi producto, ¿sí? Dice el producto entre el... Es 2. El producto entre el doble de un número y la tercera parte de su consecutivo. El producto de un número, dice el producto entre el doble de un número y la tercera parte de su consecutivo. ¿Sería? Ok. Así. Vamos a hacerlo más despacio, miren, para explicárselos bien.
Dice, el producto entre el doble de un número, el producto, este es el doble de un número. Y el producto, dice, de la tercera parte de un número y su consecutivo, x más 1, pero la tercera parte, ¿sí? Entonces esto sería entre 3. Así. Ahí está representado. El producto entre el doble de un número, este es el producto de un número y su consecutivo y la tercera parte del subconsecutivo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. La suma de dos números dividida entre su diferencia. La suma de dos números dividida entre su diferencia, ¿ok? La suma de dos números es x más y, dividida entre su diferencia, ¿sí? Es la representación de los dos números en suma y en diferencia y te está diciendo que dividida, ¿sí? Entonces, estos fueron algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Hay que practicarlas mucho para poder descifrar los contenidos de los problemas que a veces nos solicitan, ¿sí? Entonces, las expresiones algebraicas están representadas por letras, números y signos. Nos vemos en la próxima clase.